¿Qué tal? Te saluda Juan Ventura y como siempre les doy la bienvenida a una nueva serie de videotutoriales. En este caso vamos a tocar lo que es el módulo de Microsoft Access 2019 del curso de Ofimática para Todos. Para ello vamos a tocar lo que es el siguiente temario. Por ejemplo, vamos a ver lo que son los primeros pasos mediante los cuales aprenderás desde cómo iniciar lo que es el programa, reconocerás cuáles son las partes principales de la ventana de Microsoft Access, así como también aprenderás a cómo crear lo que son las respectivas bases de datos, elegir cuál será la ubicación lógica, es decir, dónde deseas que se guarde dicha base de datos. Aparte de eso, vamos a tratar también con lo que es la creación de las tablas. Recordemos que las tablas dentro de una base de datos es el objeto principal de la base de datos porque es ahí donde se almacena la información. Entonces aprenderemos lo que es el trabajo con la creación de tablas, asignación de lo que son los campos con sus respectivos tipos de datos, que por ahí pues vamos a preparar un video específicamente exclusivo para ese subtema. Aparte de eso, vamos a trabajar con lo que son los conceptos de clave primaria o llave foránea, que eso lo vamos a ver acá en el subtema número 3. Aparte de eso, trabajaremos con lo que son las propiedades de los campos, algo muy importante. Las propiedades de los campos, ¿por qué? Porque me van a permitir simplificar la información que ya estoy ingresando en lo que son los respectivos campos de mi tabla. En el siguiente subtema vamos a trabajar con lo que son las relaciones entre tablas. Este es un tema que de primeras a primeras se puede tornar un poquito confuso, pero en la medida en que se vuelva a reproducir lo que es el video, poco a poco se van a ir aclarando las ideas para poder aplicar o generar las relaciones entre bases de datos. El siguiente subtema pues se tratará sobre la creación de consultas de búsquedas, consultas de acción. Entonces lo vamos a trabajar de una forma muy sencilla y práctica con lo que es Microsoft Access, la generación de consultas, cómo generar información personalizada de las tablas para que un usuario o el dueño del mismo sistema lo pueda llegar a entender de una forma mucho más práctica. Aparte de eso, vamos a utilizar lo que son algunos elementos gráficos para manipular lo que es la información, y con esto me refiero al trabajo con formularios. Aprenderás a cómo crear formularios en blanco, a cómo crear formularios utilizando lo que es el asistente. Aprenderás también a cómo utilizar lo que son los controles de formulario, es decir, si yo necesito insertar lo que es o bien un texto o bien una caja de texto para poder ingresar información, o bien ingresar lo que son los respectivos botones para darles funcionalidades, como por ejemplo qué hacer si doy clic en ese botón, ya sea eliminar un registro, ya sea limpiar los campos para agregar un nuevo registro, ya sea simplemente imprimir o realizar búsquedas, cualquier tipo de esas acciones, incluyendo lo que es la navegación entre registros o abrir formularios. Y por último trabajaremos con lo que son la creación de informes. Básicamente el objeto de la base de datos que me va a permitir lo que es presentar en un formato mucho más simplificado la información para que las demás personas concernientes a lo que es la empresa puedan entender la información y saber qué hacer con ella. ¿Qué tal? En este capítulo aprenderemos un poco sobre la navegación de nuestro programa, basándonos en el primer tema, principios básicos o los primeros pasos dentro de Access. Ahora, primero tenemos que saber cómo entrar a Access. Para ello, le voy a dar clic a lo que es el botón inicio y voy a escribir de una sola vez Access. Como habrán de observar, el asistente de búsqueda de mi sistema operativo ha encontrado lo que es la aplicación que necesito, en este caso Microsoft Access, al cual o bien puedo presionar la tecla Enter para poder inicializar el programa, o bien bastará con que le dé un clic. Ya lo tenemos acá.
En la columna de la izquierda vamos a observar, por ejemplo, que tenemos opciones como venir a la página de inicio, clic en el botón de nuevo para crear lo que son las nuevas bases de datos. Tenemos lo que es el botón para abrir una base de datos en caso que necesitemos trabajar con una que ya estemos o que ya hayamos iniciado anteriormente. Opciones como datos de la cuenta, opciones para realizar algunos comentarios y otras opciones para poder personalizar lo que es Microsoft Access. Pero en lo que más nosotros nos vamos a enfocar en este momento sería directamente la creación de bases de datos. La parte de personalización de nuestro programa no lo vamos a tocar en este módulo. En la columna de la derecha, que es la columna mucho más grande, vamos a observar lo que son muchas opciones. Por ejemplo, la creación de bases de datos desde una base de datos en blanco, así como también la creación de bases de datos utilizando lo que son las plantillas. Como hemos de observar, tenemos una base de datos de alumnos, de contactos, de administración de eventos y demás ejemplos que perfectamente vamos a poder utilizar en cualquier momento si es que así lo deseamos. Ahora bien, esta es la pantalla inicial de nuestro programa. En la parte superior vamos a encontrar lo que es el nombre de nuestro programa, Microsoft Access, y por acá vamos a encontrar también lo que es el propietario de la cuenta con la cual genera la licencia para poder utilizar nuestro programa, así como también demás botones para poder realizar algunos pequeños envíos de emoji por ahí, así como también el botón de ayuda y los botones de minimizar, maximizar y cerrar. Ahora bien, voy a crear lo que es una base de datos. Para crear mi base de datos bastará con que le dé un clic a la base de datos en blanco. Por el momento no voy a trabajar con plantillas, me voy a enfocar directamente al trabajo de base de datos desde cero, base de datos en blanco. Ahora, en esta pequeña ventana voy a poder elegir la ubicación lógica, es decir, dónde deseo que quede guardada esta base de datos. Como habremos de observar, perfectamente le puedo dar clic en crear y no hay ningún problema. La dirección en la cual voy a poder encontrar la base de datos por defecto será esta, en mi usuario, en la carpeta de OneDrive y documentos. Pero puedo pensar de la siguiente manera, ok, creo que me será mucho más fácil, por ejemplo, si la guardo en el escritorio. Entonces, ¿cómo cambio lo que es la ubicación lógica de mi archivo? Bastará con que le dé clic a lo que es este botón donde aparece lo que es una carpeta, le doy un clic y ya puedo cambiar lo que es la ubicación de mi base de datos. Y para ello me voy a desplazar hacia la parte superior hasta encontrar la biblioteca de escritorio, en donde voy a crear una nueva carpeta. Para ello le voy a dar clic al botón de nueva carpeta, o en su defecto le puedo dar clic derecho también, opción nuevo y nueva carpeta. Cualquiera de los dos procedimientos me vale para este ejemplo. Me voy a quedar con el primero y le voy a dar un nombre. Por ejemplo, le llamaré bases de datos de Access. ¿Por qué la carpeta la llama bases de datos de Access? Porque voy a crear más de una base de datos para estar realizando lo que son las respectivas prácticas. Ahora bien, presiono una vez la tecla Enter para terminar de crear esa carpeta, y como la carpeta ya está seleccionada, presiono otra vez la tecla Enter para entrar a esa carpeta. Ahora le doy un nombre a mi base de datos, por ejemplo la llamaré trabajo, base de datos trabajo, y le doy clic en aceptar. Ahora habremos de observar que ha cambiado lo que es la dirección sobre donde he guardado la base de datos. Ya me parece que en escritorio hay una carpeta llamada base de datos de Access y es ahí donde tengo guardada o donde va a quedar guardada mi base de datos. Así como también hemos observado que de forma automática el programa agregó lo que es la extensión de .accessdb, que sería de .access database, a lo que es el nombre de mi base de datos. Ahora, como ya he elegido el lugar donde voy a guardar mi base de datos, así como también ya elegí el nombre de mi base de datos, le doy clic en crear y
esto es lo que tenemos. Ya tengo creada lo que es la base de datos y ya estoy listo para poder crear lo que son las respectivas tablas de mi base de datos. Entonces, dentro del breve recorrido que voy a continuar por acá, es necesario reconocer lo siguiente. Por ejemplo, si necesito conocer lo que es la cinta de opciones organizadas en pestañas, lo puedo observar a esta altura. Algunas personas le llaman esto como barra de menú, donde aparece lo que es archivo, inicio, crear, datos externos y todo eso. Por acá tenemos, como siempre, me gusta llamarlo la cinta de opciones organizadas en pestañas, porque en realidad eso es la pestaña inicio, la pestaña crear. Tenemos todas las opciones y los grupos con las cuales lo componen. Por acá tenemos lo que es la barra de títulos, que básicamente contiene el nombre de la base de datos, la ubicación lógica de dónde está guardada, así como también el nombre del programa. Y más a la derecha pues me aparece lo que es el propietario de la cuenta que está utilizando este programa bajo la licencia de Microsoft. Ok, entonces a esta altura vamos a observar que tenemos algunos botones muy parecidos a los que teníamos con Microsoft Word, así como también Excel o PowerPoint. Esta es la barra de herramientas de acceso rápido, las cuales contienen lo que es el botón para guardar, los botones para deshacer o rehacer y este pequeño botón que me va a permitir personalizar esa barra. ¿Cómo así? Básicamente si le doy un clic y luego le doy un clic a la opción nuevo, voy a poder habilitar el botón para crear una nueva base de datos. Si le doy un clic a ese pequeño botón y luego le doy un clic, por ejemplo, a abrir, voy a poder dejar a la vista lo que es un nuevo botón para que yo pueda abrir una base de datos que ya he estado trabajando anteriormente. Por el momento voy a deshabilitar esos dos botones, tanto el botón de nuevo como el botón de abrir, y lo voy a dejar tal y como están. Pero ahora, si tú quieres dejarlos activados, no hay ningún problema sobre eso. Ahora bien, ya reconozco lo que son algunas posiciones, por ejemplo mi área de trabajo, que básicamente va a contener o es aquí donde me voy a enfocar mucho para la creación de lo que vaya a hacer. Por ejemplo, si es una tabla, dentro de lo que son unas cuadrículas voy a poder agregar lo que son los campos con los respectivos tipos de datos. Toda esta será mi área de trabajo. A la izquierda de mi área de trabajo voy a poder observar que tengo otra columna, en este caso es el panel de objetos. Todo lo que vaya guardando se va a ubicar acá, pero va a estar clasificado de la siguiente manera. Por ejemplo, si guardo una tabla, quedará dentro de la categoría de tablas. Si guardo lo que es un formulario, aparecerá lo que es la categoría de formularios. Si guardo un informe o consulta, pues aparecerán esas dos categorías acá también, con lo cual me permite mantener organizado lo que es todo el panel de objetos y trabajar de una forma mucho más efectiva. Por último, vamos a observar a esta altura que tenemos una pequeña barra de estado. Vamos a observar también que tenemos otra barra que me va a permitir lo que es la navegación entre registros, así como también agregar nuevos registros. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Y más a la derecha vamos a observar que tenemos los botones para poder cambiar lo que son las vistas, ya sea de la tabla, del formulario o de cualquier otro objeto que estemos trabajando dentro de nuestra base de datos. Ok, entonces vamos a empezar con lo que es la creación de nuestra primera tabla. Por el momento voy a enfocar la base de datos trabajo hacia el registro de personas. Entonces, perfectamente para crear lo que son las tablas o para agregar algunos campos, que en este caso lo puedo hacer directamente desde esta vista, y para ello bastará con que le dé clic a lo que es este botón y primero elijo el tipo de dato. Entonces, si elijo un tipo de dato, por ejemplo, si yo quiero guardar o algo importante, para empezar a desarrollar la lógica de creación de bases de datos es importante saber
cuál es la información que necesito almacenar. Por ejemplo, de una persona, ¿qué necesito conocer? Lo que es el nombre, lo que es la dirección, lo que es la fecha de nacimiento, lo que es el municipio o departamento donde nació, así como también si tiene el DUI, cuál es el número de DUI. Para algunas personas que no son de El Salvador, el DUI es el documento único de identidad, lo que en otros países de la región se le conoce como cédula de identidad. ¿Ok? Entonces, algo importante, los tipos de datos. Este es un tema muy importante que debemos de manejar cuando vayamos a crear lo que son bases de datos. ¿Por qué? Porque los tipos de datos nos van a permitir facilitar el ingreso de la información en nuestras tablas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Si le doy clic en texto corto, ahora ya sé que la información que voy a agregar ahí será un tipo de información alfanumérica, números, textos, principalmente textos. Ahora escribo el nombre del campo. En este caso, como lo que yo deseo guardar es el nombre de la persona, al campo lo llamaré nombre y presiono la tecla Enter. Listo. Ya puedo continuar creando lo que son los demás campos, pero cuando es primera vez o cuando estamos iniciando en lo que es la andanza en la creación de bases de datos, realizar este proceso se vuelve un poquito confuso, porque será muy probable que no estamos muy acostumbrados a la creación de campos para las tablas utilizando este método. ¿Qué es lo que sí que puedo hacer? Puedo cambiar la vista de esta tabla y para ello le voy a dar clic en ver y clic en vista de diseño. Siempre que realice este procedimiento voy a tener que dar un nombre a la tabla. Por el momento le llamaré personas y clic en aceptar o un enter. Listo. Ahora sí, si empiezo a agregar campos utilizando este método, me va a ser mucho más fácil entender, o me será mucho más fácil entender la lógica de creación de bases de datos. Ok, como les dije anteriormente, si necesito conocer información de las personas, tengo lo que es el nombre, quiero conocer por ejemplo los apellidos, quiero conocer por ejemplo la fecha de nacimiento, fecha y un bajo nacimiento, quiero conocer lo que es la dirección, quiero conocer por ejemplo qué es el municipio donde nació, municipio o provincia como le llaman en otros lugares, el departamento. Entonces ya tenemos toda esa parte. Ahora el número de celular, perfecto, lo que es el teléfono de casa si es que tiene, no está de más por ahí el teléfono de trabajo, recordemos que esto ya son datos de contacto, y por acá lo que es el email o el correo electrónico. Ahora bien, todavía no he tocado los tipos de datos, tranquilos. Muy bien, ya tengo lo que son los campos. ¿Se fijan? Importante, ¿qué es lo que necesito almacenar? Si le damos respuesta a esa pregunta, básicamente se nos va a facilitar mucho la creación de los campos dentro de nuestras bases de datos. Ahora bien, si por algún motivo debo de pausar mi trabajo directamente en Microsoft Access, deberé siempre guardar lo que son los cambios. Ya está, ya he sido capaz de guardar lo que son los cambios dentro de mi base de datos. Ahora voy a cerrar lo que es esta tabla. Para cerrar la tabla bastará con que le dé clic al botón que está ubicado a la derecha del nombre de la tabla. En este caso es una X, le doy un clic y ya he cerrado lo que es la tabla. ¿Dónde está? La tenemos acá en nuestro panel de objetos, a lo cual le voy a dar un clic a la barra para hacer un poquito más ancho ese panel. Perfecto. Para abrir la tabla le puedo dar clic derecho y clic en el botón abrir, así como también bastará con que le dé doble clic para que se me vuelva a mostrar en mi área de trabajo. Pero algo muy importante, como ustedes habrán de recordar, esta era la vista con la cual cerré mi tabla y esta es la vista con la cual se abre mi tabla. Esta es una vista hoja de datos. A partir de acá perfectamente voy a poder ingresar lo que es información. Por ejemplo, escribo el nombre Juan, apellido Ventura,
y pues la demás información que pueda contener lo que es mi tabla por ahí. Ahora bien, cierro lo que es la tabla, y si por algún motivo ya no deseo trabajar en esta base de datos porque he recordado que debo trabajar en otra base de datos, pues para ello le puedo dar clic en archivo y clic en cerrar. Ojo, no he salido, o todavía no me salgo del programa, mejor dicho. Todavía no me salgo del programa, estoy dentro de Microsoft Access. Lo único que hice fue cerrar mi base de datos, pero ¿cómo la voy a volver a abrir? Clic en archivo y voy a observar que dentro de la columna del centro, bueno, la columna a la derecha básicamente, tengo lo que es a esta altura las últimas bases de datos con las cuales he estado trabajando, a lo cual le doy un clic, perfecto. Siempre que se me muestre lo que es un mensaje de advertencia, bastará con leerlo. Se deshabilitó la parte del contenido activo. Haga clic en obtener más detalle. En este caso, como lo que quiero es continuar editando la información, voy a habilitar el contenido para que tenga mucha más facilidad de continuar con lo que estoy haciendo en ese momento. ¿Se fijan? Ya cerré una base de datos, ya abrí una base de datos. Ahora bien, salgo de mi programa. Por acá tengo lo que es la carpeta que acabo de crear, ¿se fijan? Llamada base de datos de Access. Doble clic para abrir la carpeta y doble clic también para abrir la base de datos con la cual estaba trabajando en un principio. Entonces, como podrán observar, voy a poder guardar los cambios, salir de la base de datos, cerrar las tablas, o bien salir del programa y volver a entrar si es que la necesidad así lo requiere. Otro dato a tener en cuenta es que si una vez que ya hemos creado nuestra tabla, perfectamente la vamos a poder modificar. ¿Cómo hacerlo? Le voy a dar doble clic para abrirla en mi área de trabajo. Le voy a dar clic al botón ver y cambiar la vista a una vista de diseño. Y a continuación puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, si por algún motivo escribo un campo incorrecto, como por ejemplo fecha de nacimiento, ¿por qué digo que es incorrecto? Porque en la parte superior ya tengo lo que es el campo fecha de nacimiento, a lo cual sería ya innecesario otra vez volver a utilizar ese mismo campo. ¿Qué es lo que puedo hacer si se da el escenario en donde tengo campos innecesarios? En lo que es la parte gris a la izquierda de los nombres de los campos, le puedo dar clic derecho y a continuación le voy a dar clic en eliminar filas. Ya está. Ahora bien, el campo fecha de nacimiento. Voy a simular que no debe de ser este orden de los campos, específicamente de fecha de nacimiento, sino que lo voy a dejar, por ejemplo, después de departamento. ¿Qué puedo hacer en este caso? Le puedo dar un clic y sin soltar doy un segundo clic y sin soltar arrastro y lo dejo, por ejemplo, después de teléfono de casa. Ya está. Claro, me va a hacer aquí, pero eso no sería el orden correcto. Siempre sería mejor después de dirección. Entonces le doy un clic al campo y lo llevo hasta la línea que está debajo de dirección. Como habremos de observar, es muy fácil cambiar lo que es el orden de los campos. Por último, necesito que tengamos en cuenta algo. Cada vez que vayamos a ingresar lo que es un nombre de campo, hay que tener cuidado con los errores en escritura. Por ejemplo, si doy un espacio y luego quiero escribir, por ejemplo, nombre del padre o nombre de la madre, pero antes de escribir la primera letra del nombre del campo, di un espacio. Si doy un clic para continuar agregando más campos, me va a generar lo que es este error, a lo cual debemos de saber el procedimiento para poderlo resolver. Me dice lo siguiente: el nombre del campo que ha especificado no cumple con las reglas para poder nombrar como objeto de Microsoft Access. Si ha pegado el nombre desde otra aplicación, presiono Escape y vuelvo a escribir el nombre. Puedo presionar Escape o bien doy clic en el botón de aceptar. ¿Qué es lo que sucede en este caso?
hay que tener en cuenta que acá había un espacio de más, a lo cual doy clic en el botón de backspace para borrar ese espacio de más, doy un clic en la parte de abajo de mi tabla y ahora sí voy a poder escribir el siguiente campo, nombre de la madre. Ok, ya en el siguiente video tutorial vamos a tocar el tema, hace referencia a los tipos de datos.